Asistimos a una transición entre dos gobiernos de características muy particulares. Está con nosotros Maximiliano Campos Ríos. Si pudiéramos definir esta transición, así lo que estamos viendo y cómo se da, ¿qué deberíamos decir? Una de las más cortas de la historia. Sí, eso desde ya. Una de las más desprolijas también. Sí. Y lamentablemente una de las donde hay menor cantidad de tiempo para poder hacer un traspaso de mando ordenado. O sea, verdaderamente el presidente electo Mauricio Macri está recibiendo un país casi sin beneficio de inventario. Cualquier pyme, cualquier empresa, cualquier ONG tiene que todos los años hacer un balance y una memoria institucional. Bueno, Macri el 10 de diciembre o el 11 recién va a poder interiorizarse de los números, de los secretos de Estado, de las cuestiones más importantes de la Argentina. Esto, en nuestra historia, ¿cómo ha sido? ¿Qué se puede recordar hasta acá? Argentina no tiene lo que hay que decir es que no tiene una legislación, no hay una ley, no está previsto en la Constitución. Digo, esto debiera ser una cuestión de cultura cívica, cultura política, pero también sería importante tener algún tipo de normativa. ¿Hay países que tengan leyes para ordenar la transición? Sí, por supuesto. ¿Y qué establecen esas leyes? ¿Un tiempo, un protocolo? Montón, hay protocolos, hay libros de transición. Por ejemplo, en Brasil hay algo muy interesante que se llama la Agenda 100, que son los 100 temas más importantes y centrales que tiene cada país, que tiene que necesariamente ser tratados y discutidos entre el presidente electo y el presidente en ejercicio, en ese momento que se abre entre la elección y la asunción. O sea, formal. aparte en estos esquemas es obligación del presidente que se va a entregar una cantidad de información, de datos, de referencias que están establecidas, que están dentro de un protocolo. Sí, por supuesto. Esto hay comités de transición con un montón de especialistas del comité saliente y del comité entrante, no solamente el presidente, obviamente en su cabeza máxima, pero todo el equipo de transición tiene que tener un trabajo conjunto y continuo, porque claro, hay muchas cosas que no se pueden transmitir quizá incluso en un papel o una conversación oral. Eso amerita un trabajo muy ordenado. Para graficarlo para la gente, hay una botonera del poder que es muy compleja y que tiene ciertos límites, ciertos deadlines, que a veces eso puede tener algún tipo de consecuencia muy grave para el país. Uno se puede poner en situación imaginaria, y muy especialmente en esta etapa donde estamos frente a una fuerza política muy nueva, que además está armándose, convocando gente de distintos sectores que vienen de afuera. ¿Quién te enseña a ser ministro? No, es muy difícil. ¿Quién te forma para ser ministro? Pero supongamos que lo sepan, porque ya tienen experiencias provinciales previas o porque han ocupado carteras anteriormente, como por ejemplo, no sé, Abad en la FIP. Sí, ¿no? Que ya fue, Alberto Abad, que fue titular de la FIP dentro del periodo kirchnerista. Entonces digo, más allá de eso, hay ciertas cuestiones específicas, cuestiones sensibles, cuestiones que son muy importantes para un país. No sé, para decir un ejemplo, el acuerdo secreto con China, que se va a enterar cuando vea los documentos desclasificados, Macri, que es lo que fuimos a la Argentina, más allá del fallo de la Corte. Digo, hay un montón de cuestiones sensibles que tienen que ver con ciertas cuestiones vinculadas con las políticas públicas que necesitan necesariamente un trabajo en conjunto. Sí. La continuidad del Estado es una. Bueno, la más urgente es la de los números. Hoy estamos escuchando hablar a los funcionarios entrantes en la provincia, donde sí aparentemente hay una transición más o menos ordenada para este tiempo. El tema de los números, donde hay diferencias entre la plata que dicen que falta los que entran y la que dice que faltan los que se van. Bueno, sí, evidentemente como en la Argentina se vive todo en un clima de desconfianza y de fragilidad en términos de transparencia institucional, hay que pensar claramente, bueno, cómo se ordena eso. Por eso, insisto, digo, más allá de la buena voluntad y tratar de cambiar esto en términos de cultura cívica, cultura política, sería bueno que la Argentina se dé alguna herramienta legal, una ley, eventualmente, como tiene Brasil, como tiene Estados Unidos, como tiene en Puerto Rico. Digo, la Argentina amerita, después de 32 años de democracia, discutir estos temas, porque no son cuestiones que están dadas. Ahora estamos enfrentándonos a la transición más breve que ha tenido la historia de Argentina, ¿no? Sí, fue la transición más breve, en rigor de verdad. Creo que fue cuando fue el momento de crisis de... Bueno, pero no tomaba en cuenta eso porque ahí hubo 5 presidentes prácticamente en unas pocas horas. Es una transición muy breve. Si uno se pone a pensar, son 10 días hábiles. Y después de una campaña muy larga y muy agotadora. Una campaña muy larga, muy agotadora. La Argentina es un país muy complejo. Tiene temas muy urgentes, digo, cuestiones vinculadas con las políticas sociales, cuestiones vinculadas con los números, como decías vos recién, que son extremadamente urgentes. Esta reunión inicial en la que la presidenta recibió al presidente electo en Olivos, ¿podemos decir que es un indicador de cómo iba a venir esa transición o fue
simplemente un episodio más. ¿Qué entidad debemos darle a toda esa gestualidad de no fotos, de no imágenes, de la... Yo ya no pretendo una transición con pantalla partida como fue en Chile entre Piñera y Bachelet, hablando por teléfono de cara a la gente, de cara a la ciudadanía. Yo ya no pretendo, tengo pretensiones un poco más modestas, pero por lo menos que hayan tenido algún tipo de traspaso ordenado y que hayan instruido a sus equipos a trabajar en conjunto. La realidad es que la información de lo que un gobierno deja a cargo de otro es una información pública. Deberíamos nosotros saber antes del 10 de diciembre, en los días previos, cuál es el estado de las reservas, lo relativo a los números, por sobre todas las cosas, está disponible el dinero o no que hace falta para asumir las responsabilidades de salarios del Estado de los próximos meses, el pago del aguinaldo, es decir, hay una cantidad de datos que deberían ser de dominio público. Los contratos, los compromisos que están prontos a vencer, el pago del aguinaldo, digo, todas cuestiones que son muy urgentes y que no ameritan que se esperen 20, 30, 40 días hasta que recién ahí se acomoda el ministro y empieza a entender por dónde funciona la cuestión. Dejando este tema de lado, ¿cómo es la escena que estás viendo venir como politólogo? Mira, yo lo que veo es un escenario difícil en los primeros días hasta que se acomode el nuevo gobierno. Entiendo que, que el gobierno de Cambiemos tiene gente con bastante experiencia, sobre todo a nivel subnacional en la ciudad de Buenos Aires y a nivel provincial. Por ese lado no veo un mayor problema, pero sí veo cierta conflictualidad en relación a cuestiones que quizá no están del todo saldadas en la sociedad, ¿no? Digo, yo estoy hablando de cuestiones de administración central, no ministerios, presidencia de la nación. Pero ¿qué pasa con los organismos en donde los mandatos exceden largamente el periodo constitucional? Hablamos de Banco Central, hablamos de Procuración General de la Nación, hablamos de AFCA, para hacer referencia a los temas más sensibles, que son los funcionarios que está pretendiendo cambiar Macri. Sí, la AFI también. Y la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, que reemplaza a la CIDE. Igual, de todos modos, creo que ahí Parrilli dijo que iba a renunciar, pero digo, imagínense si se quisiera quedar ahí, cómo convive un presidente con alguien, el jefe de la inteligencia de un país, que todos los días tiene que levantarse a la mañana y darle reporte al presidente que no sea de su confianza. Estas son cuestiones institucionales sensibles, porque en el caso del Banco Central se supone que es independiente del gobierno de turno, a pesar de que la administración que se va reivindicó los vasos comunicantes y usó vasos comunicantes entre el central y el poder. Ahí hay que hacer una aclaración. O sea, en un país ideal, en una situación ideal, el presidente del Banco Central debiera continuar como otras instituciones que tienen su reglamento interno o sus leyes vinculadas con ese tema. Pero recordemos que Redrado fue removido por un decreto de necesidad de urgencia y sobre ese vicio de origen se monta toda esta exigencia, si se quiere, de Cambiemos para poder nominar, no sé si un partisano de Cambiemos, pero alguien por lo menos que no esté tan vinculado con un gobierno que se va. Bueno, los otros temas sensibles son las designaciones en los niveles medios y para abajo, y el otro es el debate de leyes hasta el último día. Hay un paquete de leyes enorme a debatirse en los últimos días, con un Congreso que va a ser diferente a partir del 10 de diciembre. Sí. No solamente eso, porque el Congreso estuvo virtualmente paralizado todo este año por la catarata de elecciones que tuvimos tanto en el orden nacional como en el orden subnacional, sino también porque cambia la composición de la Cámara a partir del 10 de diciembre. Por ejemplo, cuestiones sensibles y graves, como la designación de los auditores, ¿no? Que está judicializado, ¿no? De Julián Álvarez y de Forlón, que ciertos partidos de oposición, incluso el Colegio de Abogados, dicen que tiene que nominarse con la nueva composición de la Cámara, no con la que se va. Son todas discusiones que van a tener que saldarse en los primeros días de Mauricio Macri de este año y en los primeros días del año que viene, que la gente va a estar naturalmente de vacaciones. Bueno, viene un verano caliente en cualquier caso. Gracias. Gracias, Maximiliano.